Audioguías de prácticas culturales. Hola, los saludamos. Mi nombre es Laura Itchart y en esta audioguía vamos a presentar el texto de Jorge Huergo, Hegemonía, un concepto clave para comprender la comunicación. Esta lectura nos va a permitir abordar uno de los temas centrales de la materia, la relación entre cultura y poder. Huergo en este fragmento nos permite pensar cómo funciona la hegemonía en el lenguaje. Para ello primero realiza una historización de cómo se construyó la categoría. En particular, recupera los aportes de Antonio Gramsci en primer término y luego de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe para luego analizar el proceso de formación discursiva. Como seguramente ya leyeron o como les explicó su profesor o profesora, Gramsci escribe sus reflexiones a partir de reconocer que en las sociedades modernas muy pocas cosas funcionan por medio de la violencia física. En estas sociedades, el Estado se guarda para sí el monopolio de la violencia legítima. Esto quiere decir que el único que puede ser legalmente violento y ejercer la violencia física es el Estado. Esto no significa que no existan otras violencias. Lo que significa es que la violencia del Estado es legítima porque es legal. Ocurre bajo ciertos marcos, bajo los parámetros de la ley. Por ejemplo, si robás, el Estado puede castigarte y llevarte preso. El robo es una violencia ilegítima. Ahora, el castigo del Estado, la cárcel, es una forma legítima de violencia. En la vida cotidiana atravesamos situaciones que conllevan una violencia que no vemos o no reconocemos como tal, porque no es una violencia activa, sino que aparece entramada en la práctica social. Ese es un tipo de violencia que llamamos simbólica. Vamos a profundizar en este tema en las próximas clases, pero por ahora basta con reconocer que hay violencias invisibilizadas, naturalizadas, incorporadas a nuestras prácticas y que pasan como parte de lo aceptado. Seguro que se les ocurren un montón de ejemplos. Ahora bien, ¿cómo definía Gramsci la hegemonía? Recordemos una vez más, para Gramsci hay hegemonía cuando un grupo o un sector particular tienen la capacidad de hacer que sus intereses particulares se establezcan como el interés colectivo, o sea, que la mayoría de la comunidad defienda, por ejemplo, los intereses económicos, políticos o la moral de un sector o clase que no es la suya, pero se los apropia como si fueran suyos. Ya lo saben, ya lo repetimos un montón de veces, creemos que hacemos lo que queremos sin que nos obliguen, en libertad. Sabemos que esto no es así. La hegemonía funciona en tanto la internalizamos y reproducimos sin reconocer la construcción. La hegemonía como forma de ejercer el poder es algo en lo que hemos participado todos y todas. Es algo que producimos y reproducimos. El texto de Huergo nos permite comprender de qué manera la hegemonía funciona en la vida cotidiana. Más aún, dice Huergo que nosotras y nosotros somos cómplices de la reproducción de formas de poder que nos oprimen. ¿Cómo es esto? Claro, porque naturalizamos los sentidos comunes, los gustos, los modos de vida. Nosotras, nosotros, nosotres, ahora comprendemos que no son nuestros sentidos comunes, gustos o modos de vida, sino que son los sentidos de la vida que se nos imponen como parte del proceso hegemónico. Atención acá, esto es importante. Cuando decimos nosotras, nosotros, nosotres, nos inscribimos en un colectivo social, no somos cada uno suelto, cada una suelta, sino que somos cada una, cada uno, cada une como parte de la sociedad. Los grupos dominantes generan consensos a través de la educación, el derecho, los partidos políticos, la opinión pública, los medios de comunicación, las iglesias, todas aquellas instituciones que venimos analizando. Y son todas estas instituciones sociales las que producen, circulan, difunden discursos que explican cómo funcionan las cosas y las relaciones sociales. Por esto decimos que la hegemonía construye sentidos. De ahí que para Huergo es importante comprender que la hegemonía existe en el lenguaje y por lo tanto que la hegemonía construye sentidos que luego serán naturalizados y defendidos por las instituciones sociales. El lenguaje es lo que nos permite reconocer y describir nuestra experiencia y por lo tanto, a través del lenguaje podemos valorar e interpretar la realidad. Ojo,
Cuando decimos un lenguaje, no estamos diciendo las palabras. Estamos pensando en discursos, estamos pensando en palabras, acciones y objetos, es decir, lo que decimos, pensamos, imaginamos, pero también lo que hacemos y las cosas. Sin estos discursos no es posible vivir y transitar la realidad. Pensemos un ejemplo que nos ayude a comprender cómo piensa Huergo a partir de la idea de hegemonía. En Gramsci la hegemonía suponía un interés particular, el de un sector que se experimentaba como el de toda la comunidad. Desde esta perspectiva, habrá hegemonía cuando haya un discurso. Reitero, habrá hegemonía cuando haya un discurso, uno solo, un discurso particular que sea experimentado como el único posible. Les propongo que cerremos los ojos y pensemos en el sistema educativo, en el discurso sobre el sistema educativo. Si no falla la prueba, puede fallar, pero casi nunca falla, nos imaginamos una escuela. En esa escuela hay palabras, lo que dicen los manuales, la matemática. Hay una maestra que es una mujer, obvio, haciendo letras cursivas en un pizarrón que es negro-verde. Hay objetos, el pizarrón, la tiza, el timbre, los bancos, los pupitres, guardapolvos. Hay acciones. Esas acciones son quedarse quietos, no se podía correr, se escribía, se hablaba bajito. Bueno, ese es solo un discurso sobre la educación. De hecho, ahora en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, esos elementos se han modificado. Hay muchos otros elementos que formarían un discurso diferente sobre la educación. Sin embargo, hace casi 150 años que hay un discurso sobre la educación que, si bien es solo un discurso, lo vivimos como el único posible. Y ese discurso es hegemónico. Como plantea Marc Angenot, la hegemonía es social porque produce discursivamente a la sociedad como totalidad. No es propiedad de una clase, pero como instituye preeminencias, legitimidades, intereses y valores, naturalmente favorece a quienes están mejor situados para reconocerse en ellas y sacar provecho. Para Huergo es importante estudiar a la sociedad, la identidad y la realidad como espacios donde se cristalizan sentidos que se internalizan y reproducen. Entonces, la construcción de hegemonía involucra no solo discursos, sino también los procesos simbólicos que se hacen sobre esos discursos. O sea, no solo lo que se dice, sino el sentido político, cultural y social de eso que se dijo. Huergo llama a imaginarios de orden al resultado de esos procesos simbólicos. Para él, los imaginarios de orden representan las ideas o premisas de los sectores dominantes, y para ser más efectivos, los imaginarios de orden se articulan con algo que llamamos equivalencias discursivas. Las equivalencias discursivas son conceptos análogos, son palabras análogas que refuerzan, fundamentan y justifican ese imaginario de orden. Ojo, no son sinónimos, no son palabras sinónimas. Las equivalencias discursivas son parte de esa construcción discursiva hegemónica. A ver, vamos a ir a un ejemplo. Hace algunas semanas analizamos el corto Muñecas y lo relacionamos con los textos de Grimson y Caggiano, ¿se acuerdan? Habíamos naturalizado ver como blanco o negro algo que definitivamente no es ni blanco ni negro. La piel es más bien rosada o más bien marrón. Pero además, estos significados terminaban asociados con una serie de características. Esto sucedía en el corto, ¿no? Las niñas y los niños consideraban que cada muñeca podía ser buena, mala, linda o fea en función de su color de piel. O sea, a un ideal imaginario le adjudicaban sentidos, comportamientos, valores. En otras palabras, se aplicaban equivalencias discursivas. Sigamos profundizando en esto, en este ejemplo, ¿no? Para Huergo, la elaboración de equivalencias discursivas implica además establecer significados fijos que determinan cómo se interpretan las relaciones entre conceptos. Es decir, que hay palabras frente a las cuales nuestras relaciones de poder históricas han instalado unos significados que reproducimos como obvios, únicos y naturales. Esto es lo que vimos que sucedió con los niños y las niñas que asociaban como malo al muñeco que reconocían como negro, incluso poniendo en contradicción su propio color de piel. Esto que Huergo llama equivalencias discursivas produce estereotipos. Los estereotipos cumplen una función ideológica en cuanto hacen ver como natural y universal algo que es construido e histórico. Y en este proceso, los medios masivos de comunicación son centrales en la producción, reproducción y circulación de los estereotipos.
Pensar la relación cultura-poder en términos de hegemonía no solo supone pensar cómo actúa la dominación, distribuyendo y reproduciendo discursos, significados, ideologías y prácticas para favorecer a los sectores dominantes, sino que comprender la hegemonía también nos permite reconocer las múltiples maneras en que las personas y los grupos resistimos e impugnamos los significados dominantes y buscamos proteger nuestros propios intereses. Dijimos que Huergo nos pone en el lugar de cómplices en tanto reproducimos las formas de la hegemonía. Ahora bien, su texto nos sacude, nos provoca, nos hace una invitación a reconocer esos discursos y prácticas para desnaturalizarlos y romper con los sentidos hegemónicos. Huergo entonces nos hace una enorme provocación. ¿La seguimos en la próxima clase? Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales. Audioguías de prácticas culturales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Hernán Longobuco y en esta audioguía vamos a presentar el texto de Michel Foucault, Las relaciones de poder penetran en los cuerpos. ¿Vieron que hay en algunas épocas que algunas palabras se usan más que otras? ¿Te pusiste a pensar alguna vez por qué algunas cosas son normales y otras no? Algunos periodistas presentan las noticias y se preguntan si vivimos en un país normal. ¿Por qué se usa la palabra normal? Por ejemplo, pensemos en las ideas que teníamos como sociedad antes y que tenemos ahora sobre las tareas que realizan y las posiciones de poder que ocupan las mujeres en el mundo del trabajo, la política y la vida social. ¿Quién y cómo se define qué es lo normal? Parecería ser que tiene que haber algún tipo de poder que lo haga. Y cuando decimos poder, probablemente, te haya quedado la idea que es algo negativo, que funciona desde arriba, por ejemplo, desde lo que llamamos el Estado, y que te obliga a hacer a la fuerza cosas que a veces no querés, ni considerás buenas para vos. ¿Cómo sería esta forma de entender y ejercer el poder? ¿Sería lo que dice la ley, lo que prohíbe, todo lo que diga no? Esto no se puede, esto está prohibido, es decir, toda una gama de efectos negativos, exclusión, rechazo, barrera, negaciones, ocultaciones. Pero eso no necesariamente es así. Si prestan atención al texto de esta semana, las relaciones de poder penetran en los cuerpos, encontrarán allí algunas ideas de Foucault que pueden ayudarnos. Vieron que en una parte del texto dice que se sintió empujado por la necesidad de replantear un poco esta cuestión del poder. Bueno, veamos cómo reelaboró esta cuestión. Entender cómo funciona el poder nos va a permitir entender cómo definimos qué nos resulta normal y qué no. Porque el poder se convierte en algo a lo que nos enfrentamos, resistimos y participamos. Y es parte de nuestras prácticas y nuestras vidas cotidianas. El poder es algo fundamental para la forma en que nos presentamos, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y mismas y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, el poder está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que creemos. No está solamente en aquellos momentos en los que el Estado nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por ejemplo, a través de las leyes o cuando salimos a manifestarnos. Y en este último tiempo la verdad que salimos bastante por algo que consideramos injusto y la policía nos reprime. Por el contrario, nos dice Foucault que el poder está en cada vínculo que establecemos. Por ejemplo, está entre padre, madre e hijas e hijos, entre médicos, médicas y pacientes, entre profesores y estudiantes, como estamos haciendo acá. Entonces, pensemos, para Foucault no hay tal cosa como el poder así en mayúscula. Más bien sostiene que hay relaciones de poder que ejercemos unos sobre otros. Por eso, el ejercicio del poder implica siempre una simetría,
una asimetría que queda patente en todas las relaciones sociales y en consecuencia implica una desigualdad. Estas preeminencias y subordinaciones que sostienen la relación de poder se originan en una multiplicidad de cuestiones: la edad, el sexo, la filiación, cualidades personales que tengamos, posesión de recursos, producción y apropiación de información o conocimientos, desempeño de posiciones institucionales, como por ejemplo, no es lo mismo ser director de un hospital que ser médico, enfermero o paciente. Pero, entonces, en estas relaciones no siempre ejercen el poder los mismos. En realidad, nos las pasamos cambiando de roles. A veces vos lo ejercés y a veces lo hago yo. A veces vos sos víctima, o mejor dicho, a veces en el ejercicio del poder obligás o inducís a otros a realizar una acción bajo la amenaza de alguna sanción. Y a veces sos la persona que obedece y tiene que realizar todas las tareas. Sigamos pensando ejemplos. Si sos madre o padre, podés ejercer el poder sobre tus hijos, pero cuando vas al trabajo, capaz que ejercen el poder sobre vos tus jefes o jefas, o el presidente, como responsable máximo del Estado. Puede decidir qué cosa debemos hacer en esta cuarentena, pero cuando va al médico, está sometido al poder del médico, que es el que tiene el conocimiento específico, y en definitiva, el que tiene la posibilidad de salvarle la vida en una situación extrema. O sea, que las relaciones de poder no solo son flexibles, sino que además están siempre mediadas por relaciones de saber. ¿Qué busca Foucault una vez que desarma esa idea tradicional de poder que decíamos antes como prohibición, esa idea más rígida, más jerárquica, más verticalista? Busca reconstruir la historia de lo que llama sociedades de normalización. Son esas sociedades en las que hay instituciones a cargo de organizar y regular la vida de las personas y de las poblaciones a partir de una norma determinada. Esto suena muy abstracto, ya lo sé, pero pensemos. Un ejemplo concreto que se derive del título, ese que tenemos en el texto, que dice que las relaciones de poder penetran en los cuerpos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué las y los locos están encerrados? En determinado momento, las sociedades fijan una norma y dicen qué significa estar cuerdo y qué estar loco o loca. A partir de esa norma, que repetimos, no es estática, sino que es flexible, la vida de las personas se va a organizar de manera tal que si entras en el grupo de los cuerdos, podés estar libre, tranquilo, tranquila y disfrutar la vida. Pero si estás dentro del grupo de los locos, perdiste, tenés que estar encerrado. Pero pensemos otro ejemplo, menos extremo, tal vez, de los efectos que tiene el poder, incluso si no estás loco o loca. Vos, sí, vos también sos un efecto de la norma, sino la normalización institucional que también actúa, porque quieras o no, te dieron forma un montón de instituciones. La familia, la escuela, la iglesia, el club, el sindicato, la fábrica, la empresa. Para Foucault, cada una de esas instituciones fija en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos e incluso, ahora sí, como dice el título, en nuestros cuerpos, ciertas normas que tenemos que interiorizar, o mejor dicho, incorporar, si queremos ser parte de una sociedad productiva. No importa si estamos hablando de una sociedad capitalista o comunista, es decir, si queremos encajar. Veamos con otro ejemplo. ¿Alguna vez se preguntaron por qué las mujeres cruzan sus piernas al sentarse y los hombres, por el contrario, las mantenemos abiertas? ¿Por qué les parece que esa actitud se repite en todas las clases sociales? ¿Por qué creen que se demanda esa diferencia? El texto, diríamos, nos va a ayudar a comprender los modos en que naturalizamos que hay formas correctas e incorrectas de usar y exhibir nuestros cuerpos. Formas que están diferenciadas según nuestro género. La razón de esta acción, lejos de ser natural, fue aprendida a lo largo de nuestra vida y por lo tanto fue enseñada a partir de expresiones que escuchamos y nos señalaron. Expresiones como así no se siente una señorita o ¿qué sos puto que cruzás las piernas? De algún modo aprendimos a asociar
el cruzar las piernas con la elegancia y preservación de la intimidad en el caso de las mujeres y el mantener las piernas abiertas en el caso de los varones como símbolo de seguridad y masculinidad. Bueno, a ver, retomemos hasta acá y vayamos concluyendo. Para Foucault, en las sociedades modernas, el poder está en juego todo el tiempo. Circula, es flexible, no está limitado a un tipo particular de gobierno, no funciona de manera piramidal de arriba hacia abajo, tampoco puede reducirse a la represión. Por el contrario, más que represivo para Foucault, el poder es productivo y lo que produce son sujetos normales. O sea que entrar dentro de la norma que los propios poderes fijan te produce a vos y nos produce a nosotros. En este proceso productivo, los poderes establecen orientaciones sobre el hacer, sobre el pensar, el decir. Esas orientaciones se convierten en invisibles porque se naturalizan, se esconden los actos de enunciación, no las vemos. Ahora, si el poder está en todos lados, si lo que básicamente nos hace ser lo que somos, si como dice el título penetra en nuestros cuerpos, ¿tenemos alguna manera de escaparnos? Parecería ser que no hay mucho que hacer, nada. Las cosas son así, el poder es omnipresente, me la tengo que bancar porque en definitiva yo mismo soy un producto de ese poder. Pero aunque estas ideas de Foucault se criticaron mucho por la aparente resignación a las que conducen, sin embargo, siempre aparece en su obra la pregunta sobre ¿cómo resistir al poder? Si bien estas ideas sobre la resistencia van cambiando mucho a lo largo de su vida, podemos decir aquí que para resistir, dice Foucault, tenés que tratar de entender tu propia existencia como una suerte de obra de arte, como un estilo que sos libre de desarrollar y que es producto de un ejercicio espiritual y físico, y una conciencia sobre tus prácticas alimenticias, sexuales, sociales, laborales. La libertad, en definitiva, reside en la posibilidad de robarle al poder el monopolio que parece tener para producirte como persona y en crear así nuevas formas de vida que serían, en definitiva, para Foucault, nuevos esquemas de politización, de modo que la política pasa a ser una dimensión vital en nuestra vida. Si hacemos este tipo de cambio con relación al poder, dice Foucault, ya no nos posicionamos como oprimidas y oprimidos. En realidad, creamos la posibilidad de resistencia, de rechazo y libertad. La crítica ahora se convierte en algo que apunta no a la generalidad del poder, al resumen del poder, sino a puntos específicos del poder, a los entornos institucionales inmediatos que hablábamos antes. La resistencia se convierte en algo que está inmediatamente disponible para nosotras y nosotros. Un conjunto de provocaciones, de rebeliones que podamos producir en nuestros mundos. La resistencia se convierte en un compromiso de rechazo. Así nos comprometemos con nuestra propia creación, asumimos la responsabilidad, tomamos el control de nuestra propia subjetividad. Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales.